Hi guys, welcome to your history class. I'm your teacher Carla, and today we're going to check the Second World War. El tema es muy extenso, chicos, así que lo vamos a dividir en dos videos, ¿ok? Nosotros ya habíamos checado algo de esto en clase. Algunos de ustedes ya tienen los apuntes. Aún así vamos a hacer una recopilación de todo el tema para que al final puedan resolver su cuestionario, mismo que me van a enviar al correo, como ya se ha explicado en los videos de inglés, ¿ok? Si tienen alguna duda o algo, con toda confianza, me la pueden hacer llegar por medio de WhatsApp o igual por mensaje al correo electrónico. Bien, chicos, pues vamos a comenzar. No olvides tener tu cuaderno cerca para que puedas tomar notas, ¿ok? Ok, estos son algunos de los aprendizajes esperados que tenemos en este tema. Los vamos a ir analizando poco a poco. Los vamos a ir desglosando de manera que estos aprendizajes puedan ser obtenidos, ¿ok? So, let's start. Estas palabras que tenemos aquí, chicos, son importantes. Vamos a dar una introducción a lo que es the Second World War. Y son importantes porque, aunque les comentaba, ya hemos analizado algunos temas, o en cierta forma en el video de Facebook también concluimos en el en vivo, el tema. Bueno, aquí vamos a hacer una recopilación general, tipo resumen, de todo lo que se trató, ¿ok? Al finalizar la Primera Guerra Mundial, conocida como la Gran Guerra, ¿lo recuerdan? Muchos pensaron que sería la última de todas las grandes contiendas. Era una guerra que nunca se había visto al haber participado tantos países, por eso se le comentaba o se le llamaba la Gran Guerra. Sin embargo, la forma en la que esta termina trata de configurar la paz, pero iba implícita la semilla para que se produjeran varios o graves problemas, que fueron los que condujeron a un estallido de un segundo conflicto que fue aún más devastador, que es lo que conocemos como la Segunda Guerra Mundial. Es por eso que la Gran Guerra recibe el nombre de la Primera Guerra. Durante los años 20 y 30 se desarrollaron los fascismos en numerosos estados europeos. En Alemania creció vertiginosamente el partido nazi, que era dirigido por Adolf Hitler, ¿ok? Apelaba a la recuperación del orgullo nacional y, una vez en el poder, él ilegalizó y eliminó de la escena política el resto de las formaciones políticas. Recuerda que mediante el Tratado de Versalles, la Primera Guerra Mundial concluye poniéndole como que un alto a Alemania, pero Hitler, ya lo habíamos platicado en clase, él dice: no, yo quiero que mi país recupere su grandeza, tanto en ejército como en territorio, otra vez que sea grande. Entonces, algo que le estorbaba era el Tratado de Versalles, pues a él no le importa el acuerdo que se haya firmado y decide pasarlo por alto. Así es como inicia la reconstrucción del ejército, al tiempo que reclamaba los territorios arrebatados a Alemania al finalizar la Primera Guerra Mundial. Les comentaba, lo hizo obviamente saltándose las cláusulas del Tratado de Versalles. Ya lo habíamos también analizado en clase. Ahorita vamos a adentrarnos un poquito más. Recuerda que esto solo es la introducción y vamos a ver las características mismas que también ya debes de tener en tu cuaderno, porque ya las habíamos analizado, ¿ok? Pero bueno, entonces decide saltarse el Tratado de Versalles y asimismo desafía a la Liga de las Naciones. Esta carecía de suficiente fuerza para oponerse a las agresivas acciones de Alemania. Así fue como en octubre de 1938 ocupó el territorio de los Sudetes en Checoslovaquia, y al año siguiente lo que quedaba del país. Poco antes, en marzo, se había anexado a Austria. Chamberlain llega a Múnich para tratar el asunto de los Sudetes, pero bueno, ¿qué sucede? Frente a la política de los hechos consumados, las grandes potencias optaron por el apaciguamiento. Ellos pensaban que una vez que les hubiesen sido concedidas todas las exigencias, o algunas, o por lo menos la mayor parte, a Hitler, él iba a poner fin a sus ansias de expansionismo y ahí iba a parar el asunto. Pero no sucede esto. Esta actitud sumisa de esas potencias pues provoca un efecto contrario a Hitler. A él lo anima a anexar, en este caso, Polonia, que era lo único que le faltaba.
y así es como el 1 de septiembre de 1939 Alemania invadió Polonia. 2 días más tarde, es decir, el 3 de septiembre del mismo año, Francia y Reino Unido le declaraban la guerra. Así es como se da el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Les comentaba, el segundo conflicto bélico de escala planetaria en poco más de 20 años, pero en esta ocasión todo iba a ser distinto a la Primera Guerra. Comenzando por la inmovilidad de las trincheras, que fue reemplazada por la velocidad de los tanques, el dinamismo de la aviación. Detrás de ellos también la infantería se encargaría de asegurar los territorios ya libres de tropas enemigas, a lo que se derrotaba con facilidad porque seguían atadas a los métodos bélicos del pasado. Y de igual forma, algo que le ayuda mucho a Alemania, que fue lo que hizo caer con velocidad en su poder a Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, Dinamarca, Noruega, Yugoslavia, Grecia, varias islas del Mediterráneo que eran importantes para territorio estratégico. Fue algo que le conocemos o que se llamó como la Guerra Relámpago, que realmente esto solamente era una estrategia alemana, como ustedes pueden ver, para derrotar a sus oponentes en una serie de campañas cortas. Y así es como Alemania rápidamente invade gran parte de Europa y sale victoriosa, obviamente, por más de 2 años debido a esta nueva táctica militar, a lo que le conocemos como Guerra Relámpago, o aquí está su nombre alemán, que es Blitzkrieg, ¿ok? Bien, chicos, entonces, pues continuando con esta pequeña introducción que estamos haciendo, les comentaba, así es como ataca durante el año de 1939 y sigue atrayendo territorio a su poder con tal de tener más aliados, ser más fuerte, ¿no? Porque ya se estaba preparando para una guerra. Entonces Hitler contaba con la oportunidad de invadir las Islas Británicas y en 1940 es cuando se inicia la batalla de Inglaterra, en la que Alemania trataría infructuosamente de eliminar del cielo a la aviación británica que defendía las islas. Benito Mussolini, que recordarán era aliado de Alemania, había declarado la guerra a Francia y Reino Unido en un intento por apoderarse de sus territorios africanos. Japón, por su parte, aliada con las potencias del eje, bombardea el 7 de diciembre de 1941 la base de Pearl Harbor. Ahí es, discúlpenme, está mal escrito, bueno, es Pearl Harbor. Ahí es donde se encontraba anclada la flota del Pacífico de Estados Unidos de Norteamérica, que también ya lo comentamos un poquito más a fondo en vivo. Les comentaba de la película de Pearl Harbor, si tienen la oportunidad, pues chéquenla. Y pues así es como se extiende, porque obviamente ya al ser Japón, pues se extiende a un nuevo continente esta guerra, ¿no? Y el conflicto es como adquiere una dimensión universal. Les comentaba, esto es una pequeña introducción. Vamos a identificar cuáles fueron las causas de la guerra. Las principales causas de la guerra era el Tratado de Versalles, que es lo que les comentaba que íbamos a analizar un poquito más a fondo. En 1919, los vencedores y los vencidos de la Primera Guerra Mundial se reúnen en Versalles, a las afueras de París, para acordar el modo en el que se iba a cerrar ese conflicto. Desde un principio fue evidente de que Francia deseaba castigar a Alemania con todo el rigor posible, de forma tal que Alemania no tuviera forma de levantarse una vez más. Por eso, no solamente le ordena la reducción de su ejército alemán a un tamaño realmente absurdo, también le prohíbe la fabricación de tanques o la construcción de barcos de guerra superiores a cierto tonelaje. Se le impuso el pago de 132,000 millones de marcos oro por los daños causados en general a los campos y las ciudades, pero también por las pérdidas ocasionadas a la industria, lo que obviamente les incluía los productos, las instalaciones destruidas y todo eso, ¿no? Más todo lo que se había podido haber producido si no se hubiera alterado el ritmo de la fabricación, es decir, le estaba cobrando lo que dejaron de producir. Entonces, los aliados de Alemania, por su parte, recibieron también sanciones de importancia, ya algunas eran de dinero, otras eran en especie, pero al paso del tiempo se les fueron perdonadas, incluso a Turquía, que dio una parte de su penalización,
pero le fue cancelada, pero Alemania no. Entonces este Tratado de Versalles viene a ser una de las causas, que era por lo que les comentaba que Adolf Hitler dice, yo quiero recuperar territorio y este tratadito me está estorbando, entonces pues fácil, vamos a hacer en cuenta que este tratado no existe y vamos a continuar siendo esta Alemania fuerte que éramos antes, vamos a recuperar territorio y vamos obviamente a planear la invasión. También una de las causas fue la crisis del 29, que pues obviamente trajo consecuencias políticas. El ascenso de los fascismos, ya también analizamos lo que fueron los países fascistas. La debilidad de las democracias y lo que fue la política de los pactos. Las características que iban a tener en especial esta guerra a diferencia de las segundas, aparte de las que ya les comenté, pues obviamente era la economía de la guerra, estaban más preparados, ellos ya se estaban preparando para la guerra, entonces ya estaban construyendo obviamente lo que eran sus tanques, sus armas, incrementando el tamaño de su ejército. La guerra era total, las tácticas y la logística también vienen a ser nuevas, de ahí les comentaba de lo de la guerra relámpago, es una de las nuevas tácticas que Alemania emplea. Y pues, ¿qué antecedentes tienen? Los antecedentes que tienen abarcan del año de 1931 a 1939 y es la invasión japonesa de Manchuria en el 1931, la conquista italiana de Abisinia de 1935 a 1936, la remilitarización de Renania en 1936, la Guerra Civil Española de 1936 a 1939, el Anschluss, la anexión de Austria en 1938 y en el mismo año la crisis de los Sudetes. ¿Quiénes eran los contendientes en esta guerra? Se dividían en dos grupos, que de un lado eran ustedes lo saben, los del eje y los aliados. Esos son los países que estamos encontrando, ¿ok? En el caso de el bando o el denominado eje, el bando del eje, pues lo integraban Alemania, Italia, Japón, junto con otros países aliados de Alemania, como eran Hungría, Croacia, Bulgaria, Rumania, Finlandia, Eslovaquia. En el bando aliado, con el tiempo, pues bueno, estuvo compuesto por 49 países en total. Sin embargo, los más importantes por su implicación y potencial fueron Estados Unidos, Reino Unido, Unión Soviética y China. Francia quedó fuera del juego tras ser derrotada junto con Holanda y Bélgica en 1940. La Unión Soviética y Japón no entraron en guerra entre sí hasta agosto de 1945, casi al final de la contienda, lo que da fruto de las presiones de los aliados sobre la URSS, y ambas potencias habían firmado en 1941 un pacto mutuo de no agresión. A lo largo del conflicto se fueron añadiendo muchos países más que jugaron un papel limitado en las operaciones militares, como fue el caso de México, Colombia, Brasil, Bolivia, Irán, etc. El potencial humano y económico en ambos bandos fue muy desigual porque aunque tanto Alemania como Japón tuvieron a su disposición enormes recursos obtenidos gracias a las conquistas de las primeras fases de la guerra, los aliados poseyeron una clara ventaja sobre sus adversarios. No en balde Reino Unido y Francia contaban con vastos imperios coloniales y la URSS era el más extenso de los estados del mundo, ¿no? Entonces, a partir de 1942, esa superioridad comienza a sentirse de manera incontestable. ¿Qué pasa con los países neutrales? Porque también hay países neutrales. Dentro de los países neutrales se encontraban España, Turquía, Irlanda, Portugal, Suiza y Suecia. Sin embargo, tanto España como Suecia se movieron a la órbita de Alemania, apoyándola política y militarmente. España envió la División Azul, que fue la que luchó en el frente ruso en España, la división, perdón chicos, es que estoy viendo que se me está acabando el tiempo, entonces nos quedamos en los países neutrales para que ustedes puedan observar el segundo video, ¿ok? En el segundo video continuamos.